Hola, saludos a todos y bienvenido a esta primera clase que corresponde a funciones. Vamos a trabajar en primer lugar una definición básica sobre funciones, seguido además de el dominio y el rango de las funciones. Vamos a ver bien qué significan, qué es una función, cómo podemos hallar su dominio y cómo podemos hallar su rango. Entonces, empecemos por funciones. ¿Qué son funciones? Las funciones simplemente son una herramienta que sirven para describir cosas del mundo real, describir situaciones que son variables. Es decir, una función simplemente es una relación entre dos o más cantidades. En este caso, nosotros vamos a concentrarnos en una relación entre dos cantidades. Una cantidad siempre va a depender de la otra. Es decir, miremos aquí algunos ejemplos de lo que es una función. Una función, por ejemplo, puede ser el área de una circunferencia. Recordemos que para yo hallar el área de una circunferencia, la circunferencia va a depender de un radio r determinado. Ese radio r, según como sea, pues voy a tener un área diferente. Entonces, según como yo tenga este radio de acá, me va a dar un área determinada, ¿cierto? Entonces, eso nosotros podríamos llamarlo que es una función. Es una relación entre el área y el radio, pero miren que el área depende del radio. Entonces, a esa primera situación podemos llamarla como función. Miremos lo que sigue aquí a continuación. Dice, el interés que se hace eh, en un préstamo depende del tiempo que dura el préstamo. Cuando usted realiza un préstamo, a usted le dicen un interés, pero ese interés va a depender si usted lo va a prestar a un mes, a un año, a 2 años, 3 años. Entonces el interés también, aquí voy a tener una función que es el interés que depende del tiempo que usted haga el préstamo. Ahora, un tercer ejemplo, ¿qué podemos decir? El cambio de la población de cierto país respecto al tiempo. Si nosotros nos ponemos a analizar la población, queremos analizar el comportamiento de la población, pues va a entrar una variable muy importante que es el tiempo. Las poblaciones varían respecto al tiempo. Entonces miren que yo voy a tener una función, que la función se llama población, y esa población va a depender de algo que se llama tiempo. Pues bien, cuando yo digo depende de, yo puedo decir que esa población va a depender de una variable que se llama tiempo y yo voy a denotar la función de esta manera, población en función del tiempo, así se lee. Igual en estas, el interés va a depender del tiempo que yo haga el préstamo y en esta de arriba va a ser que el área va a depender del radio. Según el radio que yo le dé acá, pues me va a dar un área determinada. ¿Sí? Entonces miren que hay una relación siempre entre dos cantidades. Cuando usted va también a una tienda y compra cierta cantidad de un producto, ¿de qué va a depender el valor total? Lo que usted va a pagar, pues lo que valga cada unidad del producto. Entonces, el valor total a pagar va a depender del precio de cada unidad del producto que usted está comprando. Entonces miren que todo esto son relaciones entre dos cantidades diferentes. En la primera yo estoy relacionando una cantidad de área con una cantidad de longitud, que es el radio. En la segunda estoy relacionando una cantidad que es porcentual, que es interés, con la variable tiempo. Miren que siempre hay una relación entre dos cantidades y la condición es que una cantidad dependa de la otra. Yo, por ejemplo, yo no puedo hablar de un área que dependa del interés de un préstamo, eso no tiene sentido. Entonces tienen que tener una relación estrictamente donde cuando yo le dé valores a una de las variables, pues la otra se va a comportar también de cierta forma. Esas variables nosotros le vamos a colocar un nombre. Resulta que en la primera yo estoy relacionando algo que se llama el área y estoy relacionando algo que se llama el radio. Hay una variable que depende de la otra, pero miren que en este caso el área está dependiendo del radio, pero el radio no depende del área en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que esta variable radio se va a llamar, la vamos a llamar la variable independiente. Acuérdense entonces que ya tenemos la definición de función, que es la relación entre dos variables. El radio es la variable independiente y vamos a decir que el área, como depende de otra variable que es el radio, se va a llamar la variable dependiente.
Eso es importante siempre identificarlo en los problemas. En el siguiente video, en la clase 2, es sobre modelamiento. Y aquí nosotros vamos a ver que para uno modelar tiene que identificar bien cuáles son sus variables. Entonces es muy importante usted saber cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso del interés, pues el interés sería la variable dependiente, ¿cierto? Porque es el interés el que depende del tiempo. Y el tiempo sería la variable independiente, porque no depende de nadie. Al tiempo yo le doy valores y según el valor que yo le dé, me va a arrojar un cierto valor en el interés. Ahora, el cambio de la población de cierto país con respecto al tiempo, pues la variable dependiente sería la población y esa variable dependiente, como su misma palabra lo dice, ¿de quién depende? Va a depender del tiempo, porque la población varía respecto al tiempo. Ahora miren que tenemos el valor total de cierta cantidad de un producto depende del precio, es decir, que mi variable dependiente va a ser el valor total a pagar, que va a depender obviamente de el precio de cada unidad. Si usted va a comprar 5 confites, pues el valor de 5 confites va a depender de cuánto le vale cada confite. Y esa efectivamente es la variable independiente. Bien, ahora, ya que sabemos eso de variable dependiente y variable independiente, podemos definir rápidamente lo que es el dominio. El dominio nosotros lo vamos a definir como los valores, los posibles valores que puede tomar la variable independiente. Los posibles valores que puede tomar la variable independiente. Es decir, por ejemplo, en el caso del área del círculo, como lo tenemos acá, el área del círculo, de la circunferencia, va a depender del radio. Sí, pero miren que el radio es una longitud. El radio es una longitud. Entonces, como el radio es una longitud, el radio no puede tomar en ningún momento valores negativos. O sea, que yo ese radio yo lo tengo que restringir. Yo tengo que decir que el radio tiene que tomar valores mayores o iguales que cero. No puede tomar valores negativos teniendo en cuenta que es una longitud. Uno nunca dice que algo mide menos 3 metros, menos 5 metros, ¿no? Entonces por eso ya yo puedo plantear que el dominio de mi función, que la función cuál es, el área, esa es la función, el dominio es de la función del área de una circunferencia es que el radio debe tomar valores mayores o iguales que cero. Ese sería el dominio de esta función. Nosotros aquí les traigo varios ejemplos de donde debemos tomar eh, varios, donde debemos sacar el dominio, cuál es la variable dependiente y la variable independiente. Miremos. La población colombiana es actualmente, estoy haciendo el primer ejercicio, donde dice que la población colombiana, primer ejercicio, es actualmente de 47 millones de personas y se espera que siga aumentando a una tasa de 900.000 personas por año. Ese enunciado que yo dije ahí lo puedo expresar a partir de una función. Yo puedo empezar a modelar estos problemas. Como les digo, en el siguiente video, en la siguiente clase sobre modelamiento, vamos a tener estos mismos problemas y lo que vamos a hacer es hallar una fórmula que pueda modelar la situación que me están poniendo. En este caso lo único que vamos a hacer es sacar la variable independiente, la variable dependiente y el dominio de las funciones. Entonces en el primer ejercicio tenemos la población colombiana es actualmente de 47 millones. Entonces miren que ya identifiqué una variable que varía, que es población. ¿Sí? Y además me dicen que se espera que esa población aumente 900.000 personas por año. Miren que aquí me relacionaron la segunda variable. O sea que esa población está dependiendo del tiempo. Me dicen que se espera que cada año aumente 900.000 personas. Cada año, ¿cierto? Entonces la población está dependiendo del tiempo. ¿Quién es la variable dependiente? Pues la población. ¿Y quién es la variable independiente? El tiempo. Variable dependiente población, variable independiente el tiempo. ¿Cuál sería el dominio en este caso? Como estamos hablando de tiempo, el tiempo también es una variable que no toma valores negativos. Entonces, ese tiempo yo también lo voy a tomar como t mayor o igual que cero. Ese sería el dominio de la población P.
t mayor o igual que 0. Siguiente ejercicio. Se quiere construir una caja rectangular abierta con una base cuadrada de longitud X y un volumen de 16.000 centímetros cúbicos. Es decir, me están planteando el siguiente ejercicio. Me dicen que se quiere construir una caja que tenga base cuadrada. La altura no necesariamente va a ser igual a las de la longitud de la base. Pero entonces sí me están diciendo que como la base es cuadrada, la base va a tener una longitud X. Y como esa longitud es X, entonces me dicen que se quiere construir esta caja eh, que tenga un volumen. Esto simplemente es una condición que hay que tener en el modelamiento, pero como les digo, nosotros no vamos a estar modelando. Aquí solamente vamos a identificar la variable dependiente, variable independiente y el dominio también lo sacamos. Entonces, la base es cuadrada de longitud X. Y me dicen que en este caso yo tengo que hallar el área de la caja eh, en términos de esta X. Entonces la función va a ser el área, que es la variable dependiente, en función de la X, que es la variable independiente. ¿Yo a quién le voy a sacar el dominio? Yo para sacar el dominio siempre me voy a fijar en la variable independiente. Esa variable independiente entonces es la que me va a decir el dominio. Miren que la variable también es una longitud, por lo tanto el dominio siempre va a ser los x mayores o iguales que 0. A medida que voy avanzando en los ejercicios se van complicando un poco más, entonces miremos en los siguientes. Tercer ejercicio. Miremos con atención qué dice el ejercicio. Dice, un granjero tiene 750 pies de cerca. Desea encerrar un lote rectangular y dividirlo en 4 corrales. Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? El ejercicio dice, vea, hay un granjero que tiene, que quiere encerrar un lote rectangular. Listo, un lote rectangular y dividirlo en 4 corrales. Pero ojo, hay que saber cómo dividirlos. Dice, colocando cercas paralelas a uno de los lados del rectángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dividirlo en la mitad y voy a dividir esto en 4 corrales de esta forma. Miren que está dividido en 4 corrales. ¿Y por qué así? Porque me dicen que colocando lados paralelos a uno de los lados del rectángulo. Entonces yo coloqué lados paralelos a el lado vertical del rectángulo. Bien, ¿qué más dice? Se quiere hallar el área total del lote en términos de la longitud X del lado del lote paralelo a las cercas. Es decir, me están diciendo que esta es la X, ¿cierto? Esa es la X que va a ser la variable independiente. Y me piden hallar el área del lote. O sea que el área del lote tiene que depender de la longitud de X, que es la longitud vertical. Entonces, área en términos de X sería la función que yo tengo que hallar, donde el área es la variable dependiente y X es la variable independiente. ¿Cuál sería el dominio entonces de esta función? Entonces, miremos que el granjero tiene 750 pies de cerca y esa cerca le tiene que alcanzar para cubrir todo el lado de arriba, todo el lado de abajo y cada una de las cercas. ¿Sí? Tiene que cubrir cada una de estas cercas, ¿cierto? Entonces, para poder hacer eso, usted tiene aquí que pensar, ¿cuál es la mínima longitud? ¿Cuál es la mínima longitud que puede alcanzar la X? Entonces, la mínima longitud que puede alcanzar la X, usted se imagina que el rectángulo es lo más angosto posible y usted lo puede hacer cada vez más angosto. ¿Sí? Y miren que cada vez se va cerrando más, se va cerrando más hasta que lo mínimo entonces que puede ser la X sería que es cero. Pero ¿será que la X puede tomar el valor de cero? No puede tomar el valor de cero. Porque si la X toma el valor de cero, entonces no habría área. Y a mí el problema me exige que el terreno tiene que tener un área. Entonces, por lo tanto, yo no voy a tomar el valor de la X igual a cero. Pero yo sé que puede partir desde ahí. No puede tomar valores negativos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el valor máximo? Esto que estoy haciendo es una forma de determinar el dominio. ¿Cuál es el valor máximo?
Entonces, usted se imagina que el rectángulo es cada vez más amplio hacia arriba. Usted se lo puede imaginar de esta forma. Y usted se imagina que el rectángulo es cada vez más amplio. Pero miren que la longitud de X, miren que está dividido en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, lo máximo que yo puedo hacer es suponer que el rectángulo es casi cerrado del todo. Es decir, en esta longitud, cerrado del todo, quiero decir prácticamente un rectángulo donde usted casi no vea área, y dentro de eso tienen que estar los 750 pies de cerca. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Usted sabe que en esas rayas verticales hay 5 rayas. Miren que está uno, 2, 3, 4 y 5 líneas verticales. Entonces usted va a dividir 750 por 5. ¿Sí? Y al dividir 750 por 5, al dividir ese 750 por 5 va a dar entonces un valor de 150. Es decir, que esta longitud X, la longitud X que yo coloqué máximo puede llegar a 150, pero tampoco lo puede tomar. Porque entonces si yo tomo los dos extremos, el 0 o el 150, no habría área. Por lo tanto, ¿cuál es entonces el dominio del problema 3? El dominio del problema 3 sería entonces todos los x que sean mayores que 0 pero también menores que 150. Miren que en este caso no se fue hasta el infinito. Miren entonces que hay problemas donde se puede complicar un poco el dominio, pero uno puede empezar a entender bien esto haciendo muchos ejercicios y pues analizando bien la situación. Entonces, ¿cómo saqué este 150? Dividiendo 750 por 5 líneas, suponiendo que el rectángulo se encoge verticalmente lo que más pueda, ¿cierto? ¿Y cómo saqué el cero? Suponiendo que el rectángulo se encoge horizontalmente también lo que más pueda. De esa forma, entonces ahí habría que tener un poco más de imaginación, pero ya saben que es lo que debemos hacer. Bien, ahora, el siguiente ejercicio me va a mostrar, dice que es un trozo de alambre. Dicen que es un trozo de alambre de 10 pies de longitud. Ese trozo de alambre se corta en dos partes. Con una parte se hace una circunferencia y con la otra se dobla en forma de cuadrado. Entonces, recreemos la situación. Me dicen que hay un alambre. Ese alambre tiene 10 pies de longitud. Todo el alambre tiene 10 pies de longitud. Y que el alambre se parte en dos pedazos. Con el primer pedazo se va a hacer una circunferencia. Se hace una circunferencia. Y con el segundo pedazo se hace un rectángulo. Se dobla, perdón, en forma de cuadrado. En forma de cuadrado. Entonces ya sabemos, con el primer pedazo se forma una circunferencia, que es lo que tenemos acá, y con la segunda parte del alambre se forma un cuadrado. Bien, ahora me dice, X es la longitud del trozo de alambre usado para construir la circunferencia. Esta sería entonces X, el pedazo de alambre que yo estoy utilizando para construir la circunferencia. Por lógica, entonces, si todo el alambre mide 10 y este pedazo vale X, entonces el otro pedazo va a valer 10 menos X. Le resto la parte de la circunferencia que yo tome y la otra parte serviría para hacer el rectángulo. Entonces a mí me están pidiendo que exprese el área de las dos figuras como función de x. Entonces sabemos que va a ser entonces el área de las dos figuras y eso me piden expresarlo en función de x. Inmediatamente entonces uno reconoce cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Miren que el área sería la variable dependiente y la x que es la longitud con la que yo formo la circunferencia sería la variable independiente. Ahora, ¿cuál es el dominio de esa x? Ya sabemos cuál es la variable dependiente, la independiente. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de la función, del área? Entonces, el dominio voy a concentrarme en la variable independiente para poder hallarlo. Y es más fácil nosotros tomar la x desde el alambre en este caso. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar la x?
el mínimo valor que puede tomar la x es el cero. Y el máximo valor que puede tomar la x, miren que yo puedo tomar la x, miren arriba en el alambre, puedo tomar un pedacito chiquitico para hacer el círculo, la circunferencia, o puedo tomar incluso todo el alambre para hacer la circunferencia. O sea que el máximo valor que puede tomar la x es 10, porque el alambre lo máximo que mide es 10. La x en ningún momento va a poder pasarse de 10. Entonces miren que de esa forma uno puede pensar el dominio. Entonces el dominio de A, ¿cuál sería? Sería x mayor que 0, pero también debe ser menor que 10. Otra forma de representar ese dominio es que la x pertenezca a 0 y 10. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿por qué no estoy tomando ni el 0 ni el 10? Y la razón es que si yo tomo el valor de 0, entonces no habría circunferencia, sino que todo lo formaría en un cuadrado. Y si yo tomo el valor de 10, entonces no habría rectángulo, no habría pues cuadrado. Entonces, si tomo los extremos, no habría una de las dos figuras. Y partamos del hecho de que las dos figuras se tienen que formar. Entonces, por eso yo no puedo tomar ni el cero ni el 10. Pero ese sería entonces el dominio. Todos los valores que estén entre el cero y el 10 sin tomar el cero y sin tomar el 10. Bien, miremos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a tener eh, un cilindro inscrito dentro de un cono. Ese cilindro, lo que vamos a hacer es que a nosotros nos piden hallar el volumen del cilindro que yo puedo inscribir dentro del cono. Y miren que el cono tiene un valor de 4 en su altura y un valor de 3 en su radio. Ese sería el cono. Bien, entonces yo tengo que expresar el volumen del cilindro que cabe dentro del cono, ¿cierto? Y tengo que expresarlo en función de algo. Entonces, ¿quién podría ser aquí mi variable independiente? Este ejercicio lo muestro también para que ustedes observen que a veces me dan la variable independiente de forma muy sencilla o a veces pues me complican un poco más el ejercicio. Entonces, el volumen del cilindro tiene que estar en términos de algo, pero vamos a analizar en términos de quién podría estar. Yo puedo hacer muchísimos cilindros dentro del cono. Para yo darme cuenta de la variable que puedo hacer, miren que yo pude haber hecho un cilindro de esta forma o pude haber hecho un cilindro también un poco más empinado, ¿cierto? Más alto. Y todos esos cilindros van a estar dentro del cono, ¿sí? Pude haber hecho muchos. ¿Cuál es la diferencia entre los tres cilindros? ¿Cuáles son las variables de los cilindros que está cambiando? Una variable de los cilindros que está cambiando es la altura. Miren que la altura de cada uno de los cilindros, del cilindro 1, del cilindro 2 y el cilindro 3, miren que es diferente. Y también lo que está cambiando es el radio. Obsérvese que el radio de cada uno de los cilindros también es diferente. El radio del cilindro 3 es diferente al radio del cilindro 2 y al radio del cilindro 1, que sería hasta esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a modelar el volumen? Nosotros solamente vamos a tener en cuenta una de las variables. Tenemos que modelar eso solamente en términos de una de las variables. Usted puede modelar el ejercicio en términos de h o en términos de r. Si usted plantea el ejercicio en términos de r, entonces quiere decir que b sería su variable dependiente y r sería su variable independiente. Si usted plantea el ejercicio en términos de h, es decir, en función de h, que solamente dependa de la altura, que eso se puede hacer, entonces pues el volumen sería su variable dependiente y h sería su variable independiente. Y según como usted lo haya planteado, entonces usted va a poder determinar el dominio. ¿Cuál es el dominio entonces si yo lo tomo, por ejemplo, como la primera opción? O sea, el volumen en términos del radio. Entonces el dominio va a depender de lo que es el radio. El radio, si yo lo tomo en términos del radio, ¿cuál es el mínimo valor que puede tomar? Pues el mínimo valor que puede tomar sería cero. Ustedes imagínense, voy a hacer de nuevo el cono. Obsérvese de nuevo el cono en esta parte. Tengo el cono y dentro del cono voy a inscribir el cilindro.
Entonces observen que el radio del cilindro va desde esta parte hasta esta, ¿sí? Y el mínimo radio que puede tomar el cilindro sería cero en caso de que yo haga el cilindro de forma muy vertical. Es decir, que lo angoste mucho de forma horizontal, ¿cierto? Entonces miren que el mínimo valor que puede tomar el radio es el cero. Aquí el radio sí puede tomar el valor de cero, porque si el radio es cero, pues el volumen entonces sería cero, ¿cierto? Entonces no habría ningún problema. Pero ¿cuál sería el máximo valor del radio? Entonces aquí es donde hay que pensar en donde que el radio usted puede engrandecer cada vez más ese cilindro horizontalmente. Usted lo puede engrandecer cada vez más y se va a dar cuenta que el radio cada vez se le hace más grande, pero va a llegar a un máximo. Y el máximo es efectivamente hasta el punto, miren que el cono mide 3. El radio en ningún momento del cilindro se va a pasar de acá. O sea que en algún momento el radio va a llegar a ser máximo 3, no se puede pasar. O sea que el dominio, si yo lo tomo por el radio, sería entonces todos los valores mayores que cero y menores que 3. Si lo tomo por la altura, entonces el dominio ya sería el mínimo radio, la mínima altura es cero y la máxima altura que puede tomar el cilindro sería 4. Miren que el dominio de ese cilindro está restringido por el cono. Entonces tengo que tener en cuenta la altura y el radio del cono. O sea que si lo tomo por la altura, entonces sería mayor o igual que cero, aquí también mayor o igual, menor o igual, o menor o igual que la máxima altura que es 4, que es la altura del cono. Y ese entonces sería el dominio dependiendo de cuál camino tome usted para modelar ese ejercicio. Bueno, y finalmente tenemos entonces otras formas de hallar otros dominios y es cuando tenemos, por ejemplo, mm, fórmulas que me piden, por ejemplo, miren esta función. Eso es una función que depende de x. Y miren que al otro lado solamente está la x. Esa es otra forma de representar una función. Es en forma de fórmula. Entonces, si yo tengo f de x igual a la raíz cuarta de x cuadrado más x, cuando usted necesita calcular este tipo de dominios, usted lo único que tiene que hacer es tener en cuenta las restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Entonces las restricciones que vamos a tomar son las siguientes. Primera restricción. Si usted, sin importar lo que usted tenga arriba, un número o lo que sea o variables, y usted lo está dividiendo por algo que abajo está la x, usted encuentra la variable independiente en la parte de abajo, entonces usted tiene que decir que toda esa parte de abajo tiene que ser diferente de cero. Y por este lado usted calcula el dominio. Porque usted recuerde que nunca puede dividir algo por cero. Entonces yo tengo que sacar ese número del dominio en caso de que me den un fraccionario. Segunda forma, cuando me dan una raíz par. Par quiere decir raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava. Y de algo que esté dentro de la raíz. Hay que saber que uno dentro de una raíz par no puede tener en ningún momento números negativos. Entonces usted toma todo lo que está adentro y va a decir que eso que está adentro es mayor o igual que cero. Y de aquí, pues de cada una de estas se soluciona la x, la expresión que ya le haya quedado. Ahora, tercera forma. Cuando usted tenga un fraccionario, cuando coloco esto quiere decir que cualquier cosa arriba, no importa lo que tenga, y abajo tiene también un fraccionario, pero entonces también tiene una raíz de algo aquí adentro. Y miren que la raíz es par. Entonces, si la raíz es par y está en un denominador, entonces ya usted toma todo lo que está dentro de la raíz y dice que eso tiene que ser mayor que cero. Porque en primer lugar no puede tomar valores negativos ya que es una raíz par. Y en segundo lugar no puede tomar el valor de cero como si lo puede tomar en la parte 2. Porque es que está en el denominador. Y el denominador no puede ser cero. Entonces miremos la función que yo tengo acá. ¿Cuál es la restricción entonces que yo necesito en este caso? Miren que la función tiene una raíz cuarta. Entonces esa función, lo de adentro siempre tiene que ser mayor o igual que cero.
tengo que encontrar los valores para los que esta función sea mayor o igual que cero. ¿Y cómo lo hago? Entonces ya en este caso viene los conocimientos sobre desigualdades, que entonces puedo sacar un factor común, que en este caso es x por x más 1 mayor o igual que cero, y empiezo a hacer un cementerio. El cementerio es para analizar los signos. Yo solamente puedo tomar aquellos donde la expresión me dé mayores que cero. Entonces voy a hacer una línea para la x, una línea para la x más 1 y finalmente voy a hacer una línea para el resultado final. Entonces esta es la x, estoy haciendo el famoso método del cementerio y aquí pues coloco el resultado final en la última línea. Cuando la x es cero, cuando es cero, ¿cierto? Entonces, cuando la x toma valores negativos, con valores menores que cero. Y cuando la x toma valores positivos, cuando le doy valores mayores que cero. Ahora, cuando x más 1 es cero, x más 1 es cero cuando la x es igual a menos 1. Entonces miren que lo coloco antes del cero. Si es antes del menos 1, por ejemplo, le doy el menos 2. Si yo reemplazo el menos 2 más 1 me va a dar negativo. Y después del menos 1, si le reemplazo, por ejemplo, un número, el 2, el 3 puede ser 3 más 1, miren que da positivo. Entonces todos los números después de menos 1 le van a dar positivo. Finalmente, entonces lo que hago es bajar cada uno de los números que coloqué en cada una de las líneas, 0 y en esta menos 1. Aquí sería entonces menos por menos que es más por menos es menos y más por más queda más. Multipliqué cada uno de los signos. Entonces miren que para que esa función sea mayor o igual que cero, los valores de x tienen que estar entre menos infinito y menos 1 y entre cero e infinito. Yo no puedo tomar en ningún momento valores entre cero y menos 1 porque obsérvese que la función me daría negativos y dentro de la raíz yo no puedo meter números negativos. Por lo tanto, el dominio de esa función son los x que sean menores, o lo podemos colocar de esta forma mejor, el dominio son los x que pertenecen a menos infinito, todo viene desde menos infinito hasta menos 1. ¿Será que puedo tomar el menos 1? Sí, porque miren que dice que es mayor o igual. Entonces lo coloco cerrado. Desde menos infinito entonces hasta menos 1. Unido, me falta la otra parte, desde cero hasta infinito. Y ese sería entonces el dominio de esa función, teniendo en cuenta las restricciones. Así rápidamente, dentro de las otras funciones que hay de ejemplo en este caso, miren que acá hay un fraccionario, obsérvese que aquí hay un fraccionario, entonces la restricción que se debe tomar es que el dominio de h debe estar que 4 menos x2 tiene que ser diferente de cero, porque está en un denominador. Miren que solamente tomo la parte de abajo, ¿sí? Diferente de cero. ¿Y cuando esto da cero? Eso es cero cuando la x es 2. Miren que si le doy el valor de 2, 2 al cuadrado 4, y 4 menos 4 sería cero, entonces la x no puede ser 2 y tampoco puede ser menos 2. Si yo le doy estos valores, observen que acá me va a dar el valor de cero y no me puede dar cero. Entonces el dominio sería simplemente los x, todos los x que pertenecen a los reales, menos el 2 y el menos 2. X diferente de 2 y x diferente de menos 2. Ese sería el dominio. En la G es muy fácil porque miren que es simplemente x más 5. El dominio en este caso son los x que sean diferentes de menos 5. O sea, porque ahí no puede dar cero. Y miren que acá tengo una función que se llama una función por tramos, que es la u. En una función por tramos yo no tengo que hacer nada porque inmediatamente ya me están dando el dominio. El dominio es los x que están entre menos 2 y 0 y los que están entre 0 y 2. Ahí ya está inmediatamente el dominio. Quise mostrárselas también para que se observe diferentes casos donde me piden hallar el dominio, ¿cierto? Simplemente cuando se halla el dominio, entonces lo que se hace es buscar los posibles valores que puede tomar la variable independiente. Normalmente la variable independiente la llamamos como x y la variable independiente que sería f de x. Bueno, en el rango hay muchas funciones. Normalmente el rango es muy complicado de hallarlo.
En algunas puede hallarse. Por ejemplo, cuando tenemos la función y igual x al cuadrado, donde miren que el dominio, pues la x le puedo dar cualquier valor, entonces el dominio simplemente son los x pertenecientes a los reales, ese es el dominio de la función. Pero para hallar el rango, yo tengo que pensar que son todos aquellos números que me salen de la x cuando yo los elevo al cuadrado. Es decir, yo le ingreso valores a la x y los elevo al cuadrado. Todos esos números que salgan serían el rango. El rango entonces son los valores que da la variable dependiente. ¿Cómo hallaríamos el rango, por ejemplo, en este caso? Si usted puede despejar la x, puede hacerlo, aunque a veces puede cometer un error. ¿Por qué? Vamos a mirar. Si yo despejo en este caso la x, voy a despejar la x, a mí me daría el valor de raíz de y, más o menos raíz de y. Siempre que yo despejo un cuadrado, debo colocar más o menos raíz cuadrada de y. Entonces miren que los valores de y, la y quedó dentro de una raíz. Eso quiere decir que y toma todos los valores que sean mayores o iguales que cero. Acuérdense que dentro de una raíz par no pueden haber números negativos. Entonces en este caso miren que y mayor o igual que cero sería el rango de la función. Eh, y normalmente para hallar ese rango, si nosotros podemos despejar la x, entonces hagámoslo para mirar cuál es entonces el valor de la y. Pero como les digo, hay que tener cuidado con algo, porque observemos. Cuando yo tengo y igual raíz cuadrada de x, el dominio de esa función ¿cuál es? Como está dentro de una raíz par, entonces es que la x, lo que está dentro, debe ser mayor o igual que cero. Para hallar el rango, si yo despejo la x, entonces eso me va a dar igual. Si despejamos la x, miren que eso me va a dar igual a y al cuadrado. Un elevo al cuadrado a ambos lados y me daría entonces x igual a y al cuadrado. Y miren que los valores posibles de y en este caso me daría que son todos los reales. Pero hay que tener mucho cuidado porque miren que como es una raíz, la raíz tampoco me va a dar nunca me va a arrojar números negativos. Entonces entras en una contradicción, donde en la parte de abajo estamos diciendo que son todos los reales y en la parte de arriba estamos diciendo que la raíz nunca me va a arrojar números negativos. Entonces, en este caso hay que tener cuidado bien con las restricciones también iniciales. El rango de esa función eh, si no sabemos la gráfica de raíz cuadrada de x es, aunque en esto profundizaremos también en otra clase en las gráficas, es esta que vemos a continuación. Y miren que el rango simplemente es todo lo que va desde cero hacia arriba. Miren que en estos valores solamente hay valores en la y hacia arriba. En la parte de abajo no hay valores. Entonces el rango serían todos los y que sean mayores o iguales a cero. Ese sería el rango. Como les digo, es más complicado hallar el rango. No siempre va a ser posible teniendo la fórmula. Incluso se podrán dar cuenta que cuando hay fórmulas y piden el rango es que piden primero graficar. Graficar o le están dando alguna indicación para hallar el rango. O como les digo, les pueden dar una función que sea fácil de despejar la x y por ese lado pues se podrían guiar. Bien, ese es entonces el tema que queríamos tratar en esta primera clase. Espero hayan aprendido bastante y si les gustó, compártanlo, un like, un comentario. Si no, pues dejen entonces sus sugerencias para poder mejorar en las próximas sesiones. Que tenga un buen día. Recuerden que esto es patrocinado por EPA Asesorías y mi nombre es Juan Camilo Restrepo, que estoy a su servicio. Hasta pronto.